Para nosotros nos encanta el día de hoy contar con su participación. Gracias por integrarse a esta segunda sesión de webinars de Docente Presente y los invito a que sea una sesión igual que la anterior donde participaron activamente y fuimos construyendo una sesión donde revisamos a profundidad gracias a sus participaciones. Sean todos bienvenidos. Yo soy la maestra Itzel García y el día de hoy junto con la maestra Pilar Cárdenas tenemos el verdadero gusto de trabajar con ustedes la neurociencia de la creatividad y el aprendizaje. Les damos la bienvenida. Les pido, por favor, siéntense cómodas. Vamos a tener el chat y los micrófonos a su disposición. Si ustedes desean generar alguna situación de pregunta, algún comentario que abone a la revisión del tema, bueno, pues estamos totalmente a su disposición. Muchísimas gracias por ingresar. La neurociencia de la creatividad y el aprendizaje. ¿Qué les dice este título de nuestra sesión del día de hoy, profesoras? Cuéntenos, cuando llegó el documento, cuando llegó con ustedes esta invitación, ¿de qué creen que va a tratar nuestra sesión? La neurociencia de la creatividad y el aprendizaje. ¿De qué será? ¿Qué iremos a tratar? Bueno, yo siento que la neurociencia de la creatividad es parte del cerebro, ¿no? De estimular con juegos creativos y arte para que el niño aprenda. Exactamente. ¿Cómo a través de los juegos podemos estimular diferentes zonas cerebrales para potencializar la consolidación del aprendizaje? Muchas gracias, maestra Laura. ¿Alguien más? Maestros, maestras, la neurociencia de la creatividad y el aprendizaje. Bueno, podemos arrancar con cuál es el objetivo de nuestra sesión. Efectivamente, bueno, pues el día de hoy trataremos de analizar y comprender cuáles son aquellos fundamentos neurocientíficos que evidentemente nos van a permitir potencializar los procesos de creatividad y aprendizaje y a través de ello lograremos consolidar la importancia de nuestra metodología presente. Recordemos que la esencia más importante del presente tiene que ver con una metodología creativa, donde el alumno vaya desarrollando diferentes conocimientos de aplicabilidad directa desde la creatividad, desde el juego, desde la emoción, desde dejarlo sorprender para que el aprendizaje se consolide. Fíjense que vamos a comenzar, maestro. Vamos a comenzar porque un maestro creativo, un maestro que impacta es un maestro que construye. Tenemos al frente una serie de imágenes y les pido que utilizando 4 de ellas, ya sea conceptual o literalmente, nos ayuden a construir su propio concepto de creatividad y aprendizaje. Por ejemplo, es la huella que transforma las herramientas de ver el mundo. Ustedes, ya sea de manera conceptual o literal, ayúdenme utilizando al menos 4 de estas imágenes. De manera creativa, maestros, ¿cuál es para ustedes el concepto de creatividad y aprendizaje? Vamos a contar con 5 minutitos, por favor, profesores. Dice la instrucción. Observa detenidamente las siguientes imágenes. Utiliza al menos 4 de ellas para construir tu concepto de creatividad y aprendizaje, ya sea que gusten colocarlo en chat o puedan abrir su micrófono para compartirnos. Vamos a dar 5 minutitos. Nuestro propio concepto. Quien lo tenga listo lo puede ir colocando en el chat o puede ir utilizando la botonería de Zoom para levantar la manita y podernos compartir su concepto. Y miren, el profesor José Luis, muchas gracias por participar. Es la herramienta que nos da la idea para observar el peso de salida y el ingenio del aprendizaje. Muchas gracias, profesor. Es la herramienta, fíjense qué valioso. Es la herramienta que nos da la idea exactamente para observar el peso de salida y el ingenio del aprendizaje. Muchas gracias. La maestra María Cadenas nos dice, la creatividad son herramientas que nos ayuda a crear ideas y construir nuevas cosas y conocimientos. Fíjense qué importante. Justo a veces asociamos creatividad con partes artísticas, pero la creatividad tiene que ver también con la forma en la que nosotros vamos a ir resolviendo problemas, creando nuevos conocimientos, aplicándolos a la vida diaria de una manera lúdica.
¿Quién más, maestros? ¿Quién le gustaría encender su micrófono para compartirnos su concepto de creatividad y aprendizaje? Ay, ay, perdón. Voy a leer aquí también, muchas gracias. Tenemos otra participación de la maestra Berenice. Maestra Berenice, qué gusto verla. Bueno, saludarle el día de hoy. La creatividad y el aprendizaje surgen cuando observamos con curiosidad, unimos ideas, generamos nuevas soluciones y nos permitimos ver desde nuevas perspectivas. Fíjense qué hermoso. Y además nos puso cuáles son aquellos elementos, aquellas imágenes. Excelente, maestra. Muchas gracias. ¿Quién le gustaría prender su micrófono y compartirnos también cuál es su concepto de creatividad y aprendizaje? No sé si me escuchan por ahí. Adelante, Vi. Muchas gracias, Mi Roselia. Pues para mí en el término de creatividad también va un poquito más allá del arte o la creación, como el solucionar, ¿no? Solucionar alguna situación que se le acontezca, en este caso a nuestro alumno, niños que tienen mucha habilidad y son muy creativos en el momento de solucionar algo. A veces no espera a que uno les dé la solución, sino de ellos nace, ¿no? Siento que también la creatividad va enfocada también en esa parte, como una habilidad de solucionar algo. A veces yo los pongo, por ejemplo, a razonar y digo, doy preescolar y, y digo, ay, ni van a poder, pero voy a formular la pregunta, no pierdo nada, ¿no? Y wow, a veces me sorprenden, digo yo, ah, o si no, sugiero, pregunto algunas opciones y yo traigo ya unas en mente y cuando pregunto, pues me dan unas soluciones que ni al caso, o sea, ni siquiera, o sea, dije yo, ay, no, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, o sea, qué creativos o hacer ameno la clase, les pregunto normalmente, decir, bueno, si vamos a aprender algo, ¿no? ¿Cómo les gustaría? Porque las modalidades que trabajamos ahorita nos dan esa apertura de dialogar más con el alumnado y tomar en cuenta la opinión, vaya, de qué les gusta o cómo les gustaría que fueran las cosas, ¿no? Y ya ahí surgen las ideas y digo, como yo siendo adulto, o sea, ya maduro y todo, y aparte que uno está ahí leyendo, no se me ocurrió una idea tan bonita, ¿no? Nace de ellos, ¿no? Que hagamos esto, maestre, que hagamos aquello. Pero si no tenemos esto, pues con esto, ¿no? O yo traigo de mi casa y empiezan ellos a armar cosas que digo yo que también eso es creatividad, ¿no? La habilidad de solucionar algo en una situación puede ser hasta caótica, ¿no? No sé, si estoy normal. Muchas gracias. Fíjense, qué importante es esto, ¿no? La mirada infantil ante los retos de la vida. Es cierto, a veces como profesores queremos filtrar los aprendizajes o las respuestas a través desde nuestra propia perspectiva como adulto, pero los alumnos a veces nos sorprende porque nos dan respuestas que jamás se nos hubieran imaginado a nosotros. Muchas gracias, maestra Roselia. Tiene que ver con la forma en la que resolvemos los problemas. Me voy a chat, hay comentarios muy importantes donde el maestro Gerardo nos dice, es la luz que nos brinda herramientas para conocer el mundo utilizando estrategias, ¿no? Las estrategias de los juegos de ajedrez. Muchas gracias. El maestro Víctor nos dice, es el ingenio que nos permite establecer las huellas del descubrimiento y nos da las ideas para poder crear las herramientas que facilitarán el viaje de los alumnos al conocimiento como una salida a las necesidades que presenten. ¡Wow! Muchas gracias. Qué bonitos conceptos de creatividad. ¿Cómo vamos a ir desarrollando? Maestra Laura, adelante, la Sí, sí, escuchamos. mire, siento que la creatividad es una capacidad de generar ideas originales o ideas de los niños. Siento yo que es más para encontrar soluciones de aprendizaje, o sea, innovando todo lo que ellos necesitan aprender. Mientras están en el aprendizaje, nosotros tenemos que ir dándoles ideas o ellos inventando ideas, así como dice la maestra Susana, ¿sí? Siento que así es esto, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, Gracias, maestra. al contrario, gracias a ustedes. Justamente es como nosotros vamos acompañando a esta espontaneidad que los niños tienen, a la validación.
Y un aspecto importantísimo para que se desarrolle mucho la creatividad tiene que ver con la confianza y el ambiente académico. Si nosotros como docentes establecemos un ambiente donde el alumno pueda expresarse libremente, donde el alumno pueda comentar sus ideas, bueno, esto se potencializa enormemente porque entre ellos se van anclando las diferentes ideas y entre ellos van dando respuestas que nosotros a lo mejor desde nuestra perspectiva de adulto no hubiéramos podido imaginar. Muchas gracias, maestros. Y bueno, la creatividad, aunque no es algo nuevo, la verdad es que no es un proceso nuevo, pero es importantísima considerarla porque tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos construyendo una educación para el siglo XXI. Hace algunos años, cuando voy a chat, miren, no quiero dejar este concepto que la maestra Carla nos hizo favor de colocarle, le voy a dar lectura. La creatividad y el aprendizaje es el ingenio de expresar por medio de la alegría las ideas internas creadas a través de las huellas del aprendizaje adquirido. Oh, las huellas del aprendizaje adquirido, la forma en la que ellos van recuperando los aprendizajes previos que van a ser un engranaje muy importante para desarrollar aprendizajes para la vida. Muchas gracias, maestra Carla. Qué bonita reflexión. Así que hace algunos años el maestro Edgar Morin, es un francés, quien estableció en conjunto con la UNESCO un material muy importante sobre los 7 saberes, sobre 7 aspectos importantes que necesitamos considerar para potencializar los procesos de aprendizaje de los chicos actuales y cómo van a hacer frente a los retos que se les van presentando. En definitiva, la forma en la que nosotros aprendimos es totalmente diferente a la que les toca aprender ahora a nuestros alumnos. A nosotros muy probablemente nos tocó dar lecturas, ir a bibliotecas, contrastar información, irla sintetizando, que desarrollaban otra serie de procesos. Pero ahora nuestros chicos ya tienen toda la información al alcance de un clic. ¿Y cómo le hacemos para que ellos, a través del pensamiento crítico y el pensamiento analítico, puedan establecer un canal óptimo entre el uso de la tecnología y sus procesos de aprendizaje pertinentes? Y nos dice Edgar Morin, es importante que nosotros enseñemos a los alumnos a reconocer un error, porque los errores, decía yo en la sesión pasada, que va a activar muchas más zonas cerebrales de procesos de aprendizaje que le permita al alumno una capacidad de pensamiento crítico y reflexivo. ¿Para qué nos sirve el error? ¿Cómo puedo a través del error redireccionar mi práctica o el involucramiento con los aprendizajes y los contenidos? Otro saber de nuestro maestro Edgar Morin nos dice que el conocimiento debe ser pertinente, debe ser aplicable, debe ser necesario para el alumno, pero también no dejando de lado la condición humana, donde el niño tiene que ser consciente sobre su participación directa dentro de un núcleo social. Tenemos otro de los saberes que es la identidad terrenal, que es la importancia de que ellos identifiquen el involucramiento de sus acciones hacia el medio ambiente y esto también nos va a permitir generar empatía, solidaridad, trabajo colectivo, trabajo en equipo y que esto forme una sociedad mucho más empática con el medio y con ellos mismos. Otro aspecto que a mí me gusta mucho destacar es enfrentar las incertidumbres, que es aprender a desarrollar habilidades que nos permita adaptarnos a los retos en los que estamos trabajando de manera contemporánea. Y ahí es donde cobra muchísimo sentido la creatividad. La forma en la que nosotros vamos adaptando nuestras respuestas, nuestras conductas, la forma en la que vamos interactuando con los conocimientos para fortalecer nuestra vida en sociedad y nuestra vida en comunidad. Me voy al chat, tenemos un mensajito. Ok. Son bienvenidas. Ok. Bien, continuamos. Fíjense, maestras, que la creatividad, decíamos hace ratito, que no solamente tiene que ver con la parte artística, tiene que ver con la forma en la que nosotros vamos desarrollando habilidades para hacer frente a los retos de nuestra vida actual. Otro de los saberes que nos dice Edgar Morin que es importante que nosotros destaquemos tiene que ver con la ética, con la justicia, con la cooperación, con la empatía, que tiene que ver con la comprensión humana y que estos 7 elementos van a ser importantes que nosotros los consideremos dentro de nuestras prácticas pedagógicas. Nosotros tenemos que considerar la forma en la que los niños aprenden.
la forma en la que los aprendizajes se van consolidando día con día. Un aprendizaje que no es aplicado es un aprendizaje que es fácilmente olvidado. Y la creatividad lo que va a hacer es que nos va a permitir tener mayor flexibilidad cognitiva, que la flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad que vamos a tener para adaptar nuestras estrategias o nuestros conocimientos y que con base en ello le va a permitir al alumno resolver problemas de la vida diaria. La creatividad, hablando en términos educativos, también nos va a permitir desarrollar un pensamiento más crítico y analítico. Y esto de la creatividad forma la esencia de nuestra metodología presente. Voy a dar lectura a este concepto que viene muy importante en nuestros materiales. Dice, es un contexto donde la flexibilidad del conocimiento es cada vez más necesaria. La creatividad juega un papel fundamental en la formación de estudiantes libres, reflexivos, originales y llenos de confianza para enfrentar los desafíos actuales. Y fíjense qué hermosa frase de Albert Einstein: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Nosotros, a lo largo de nuestros materiales, vamos a encontrar que la metodología fundamental es la creatividad, donde a través de los juegos el niño va a tener retos cognitivos. Tenemos neuroevolutivamente tenemos una ventaja muy importante, que nuestro cerebro está en constante evolución. No nacemos con el cerebro totalmente evolucionado, sino que se va adaptando a través de las necesidades y los retos que vamos enfrentando día con día. Y para ello, a lo largo de nuestro material que se trabaja desde primaria hasta secundaria, se generan procesos muy graduales y acompañados para que al alumno lo pongamos en retos sencillos, en retos complejos, en retos acompañados, donde pueda resolverlos tanto de manera individual como de manera colaborativa, para que él genere mayores habilidades para la flexibilidad cognitiva y el pensamiento crítico. Esto del aprendizaje basado en la creatividad consiste en brindarle al alumno situaciones hipotéticas donde él pueda desarrollar soluciones creativas para ellas. Y para esto vamos a tener diferentes proyectos que se trabajan primero en el aula, luego en la escuela y luego en la comunidad. Es decir, vamos acompañando a que sea un proceso muy gradual desde diferentes contextos. Hasta aquí, maestras, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Todo bien, maestra, Excelente. gracias. Muchas gracias. Decía hace ratito que nosotros tenemos una ventaja evolutiva, que nuestro cerebro está madurando de manera constante. Y mucho tiene que ver con los retos que se nos presentan para ir desarrollando habilidades y destrezas. Nosotros tenemos, como es bien sabido, tenemos 4 lóbulos del cerebro que están encargados de diferentes procesos que les van a permitir al alumno, o nos permiten a nosotros como seres humanos, los procesos de aprendizaje. Y están involucrados diferentes procesos. La dopamina, que tiene que ver con las emociones que se encuentran en el sistema límbico, que nos permite desarrollar la alegría, la tristeza, la ira, el asco, el miedo, y que estos nos van a permitir anclar aprendizajes. Nosotros aprendemos en la forma en la que llegan los diferentes estímulos sensoriales. Tenemos el lóbulo temporal, que está encargado de la interpretación de los diferentes estímulos para después conectarlos con redes neuronales, con corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal tenemos pensamiento crítico, analítico, reflexivo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la regulación de nuestra conducta, y todo esto va a ser un proceso muy gradual. Y la frase que tenemos abajo nos dice: saber cómo aprenden para aprender a enseñar. Es importante que nosotros conozcamos la importancia de la creatividad a través de las emociones positivas como la felicidad y la alegría, para poder consolidar aprendizajes que sean aplicables en su contexto de manera directa. Nosotros tenemos diferentes zonas donde interpretamos los diferentes estímulos sensoriales, donde damos las instrucciones y nos damos cuenta si el alumno tiene redes ejecutivas sólidas que le permitan ejecutar las acciones. A veces, maestras, dentro de nuestro salón de clases, nosotros necesitamos ser guías de la creatividad.
generando estrategias lúdicas donde desde nuestra propia postura como profesor acompañemos a que el alumno se haga preguntas y genere retos cognitivos. Es algo bien importante las preguntas porque a través de las preguntas fortalecemos la curiosidad, el involucramiento del alumno y sobre todo los aprendizajes significativos. Saber cómo aprenden para aprender a enseñar. Si nosotros conocemos cuáles son los procesos y por qué es importante considerar la creatividad, al momento en que nosotros lo aplicamos dentro de nuestras aulas, es mucho más fructífero. Nuestra metodología presente, que decía hace ratito, que tiene mucho que ver con la base de la creatividad, la vamos a encontrar en los proyectos que nosotros trabajamos. En primaria trabajamos 3 primeros procesos, en secundaria llevamos 4 etapas de desarrollo de nuestros proyectos. En la parte de primaria nos vamos a quedar en exploración, generación y reflexión, porque decía hace ratito que nuestra serie lo que busca es ir desarrollando de manera gradual procesos neurocognitivos de aprendizaje significativos. Fíjense, el primer momento que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestros proyectos tiene que ver con la exploración, con esta búsqueda de un tema de interés, con esta búsqueda de información puntual a través de diferentes fuentes de información, donde sembremos la semillita en el alumno de cuál es la definición de un problema, cómo lo identificas, te has sentido en una situación así, para entonces, una vez que primero revisamos la información que conlleva cada uno de nuestros proyectos, vamos a la generación. En la parte de la generación, nosotros vamos a desarrollar actividades que le permita al alumno concretizar una propuesta de una idea, es decir, llegar a lo abstracto, aquellos procedimientos que se van a ir desarrollando en colectivo. Y llegamos a un momento de reflexión. Fíjense que el momento de reflexión lo vamos a trabajar casi al término de nuestro trimestre, porque aquí es donde el alumno puede reflexionar sobre su propio actuar de las actividades que se hayan trabajado. Primero en el aula, decía hace ratito que nuestros proyectos son procesos graduales de aula, escuela y comunidad. Y una vez que nosotros hacemos el análisis de qué hiciste, cómo lo hiciste, qué cambiarías, cómo lo interpretas, te has sentido en alguna situación así, qué aprendiste de tu compañero y cómo lo podemos compartir de manera colectiva. Y el siguiente paso que se trabaja mucho en secundaria, porque el alumno ya va desarrollando otros procesos de aplicación directa, es donde ellos ya ponen en práctica la idea que ellos han desarrollado de manera gradual a lo largo de nuestro trimestre. Esta sección de prototipado únicamente viene en nivel secundaria, porque decía hace ratito que esto va a ser un proceso de desarrollo gradual, donde cada etapa de desarrollo tiene sus diferentes actividades y secuencias que le permita al alumno construir puentes sólidos de aprendizaje para que el aprendizaje sea significativo. Nosotros vamos a encontrar en primaria estos proyectos dentro de nuestro propio material. Pero en secundaria, nuestros proyectos los voy a poder descargar de la plataforma PASE. Ya cuentan con su acceso, profesores, a la plataforma PASE, donde pueden tener una serie de recursos que acompañen los procesos de aprendizaje. Si ya cuentan con ello, me da muchísimo gusto. Si no, no se preocupen. Al término de nuestra sesión, les vamos a dejar un correo donde pueden ustedes ponerse en contacto si es que desconocen quién es el asesor comercial, que nos permitan tener algunos datos y poderles brindar a ustedes su acceso de manera pronta. Cada elemento que nosotros trabajamos desde nuestra serie son procesos sistematizados donde el alumno se involucra de manera activa, donde el alumno pone en juego sus aprendizajes, donde recuperamos la emoción, que es algo fundamental en la forma en la que ellos aprenden. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de tomar sesiones de capacitación metodológica de nuestra serie, sabemos que el primer paso de nuestra secuencia didáctica tiene que ver con el momento presente.
Y el momento presente es una historia fantástica y en este momento nosotros nos vamos a convertir en alumnos y yo los invito a que veamos este video y después lo comentamos. Es el momento presente en los primeros momentos de acercamiento ante una historia fantástica y posteriormente lo vamos a reflexionar. Ustedes me dicen si se escucha, profesoras, pero hasta antes de darle clic, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo Excelente. bien, maestra, gracias. A ustedes. Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate, por favor no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. ¿Alguna vez, maestras, se han sentido así como Alicia, donde dices, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va mi práctica pedagógica? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hacemos? Maestra, ¿les ha pasado alguna vez cuando estamos en casita haciendo nuestra planeación? Sí, varias veces. Sí, claro. Nos llega a suceder, ¿verdad? Bueno, maestras, fíjense que a partir de este video les pido por favor que hagamos una reflexión en colectivo. Fíjense que el segundo momento importante de nuestra secuencia didáctica tiene que ver con la parte de CREA, donde nosotros a partir de un juego en la parte de nuestros materiales implicamos el primer contacto con los procesos conceptuales que vamos a desarrollar, pero aquí lo vamos a hacer con planteamientos y preguntas, maestras. ¿Cuál creen ustedes que es el conflicto principal en el cual se encuentra Alicia en este video anterior? ¿Cuál crees que es ¿De el a dónde? conflicto delante? Que no sabe a dónde ir, qué dirección tomar. Que no sabe a dónde ir, fíjense. ¿De cuántas formas diferentes podrían resolverlo? ¿Cómo lo resolverían? Ayúdenme a pensar como niños. ¿Cómo lo resolverían los niños? De Tim Marín, de dos pingüinos. De Tin Marín, esa es una alternativa. ¿De qué otra forma? Voy a chat, dice el maestro Gerardo, que el problema principal, el conflicto principal es la confusión que siente al no saber para dónde dirigirse. O le decimos que estamos dando uno solo, que no te dejamos. Adelante, Miss Clau, la escuchamos. Miss Claudia de Yanira. Nos dice el maestro Emico, la maestra Emica Rocío, con un chinchampú, sí, efectivamente. ¿De qué otra forma lo resolveríamos? No sabemos hacia dónde. José Luis, creo que los niños lo resolverían con un juego, harían lo más fácil para ellos, no lo complicado. Dice la maestra con un chinchampú. Exacto, un zapatito blanco que también nos tocó a nosotros en algún momento, ¿verdad? Nos dice la maestra Berenice, el tener tantas alternativas y se siente perdida. Fíjense cómo esta parte lo visualizamos, ¿no? A veces nos llega a suceder, lo estoy haciendo bien, ¿cómo puedo redireccionar mi práctica docente? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sucedería si lo hiciéramos al revés o de forma inesperada? Fíjense cómo las preguntas, maestros, son elementos muy importantes porque van de complejidad. Ahora lo que necesitamos es qué sucedería si lo hicieras al revés. Es decir, lo que estamos haciendo con estas preguntas, metemos al niño en retos cognitivos para que él reflexione sobre las propias formas de resolver el problema. Yo les invito a que participen. ¿Qué sucedería si lo hiciéramos al revés? O si lo hiciéramos de forma inesperada, si tomamos cualquier camino, ¿qué sucedería? ¿Qué podría suceder? Tal vez
pienso yo que tal vez daríamos en el punto, adivinaríamos como el burro que tocó la flauta. ¿Qué pasaría a lo contrario? Pues tendríamos que volver a empezar. Exacto. Puede ser que le atinemos, puede ser que no, puede ser que se pierda más, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué idea loca, parte de la reflexión y de la creatividad? ¿Qué idea creen ustedes que podría funcionar para resolver esta situación? Fíjense, ahí vamos a la anticipación y quizás un poquito a provocar la forma en la que lo podemos resolver de una manera puntual. ¿Qué idea loca, a partir de la creatividad, creen ustedes que pueda funcionar para resolver esta situación? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo resolverían? Bueno, igual y lanzamos la pregunta al aire con los alumnos, ¿no? Muchas veces ellos tienen la solución, nos facilitan el camino realmente para el aprendizaje, ¿no? Y partiendo de esos conocimientos previos que ellos ya tienen, pues vamos, adelante, ¿no? Y sobre el camino nos van surgiendo más ideas. Realmente a ellos cuando se les da la pauta de ser partícipes de su propio aprendizaje, nos enseñan mucho más cosas. Exacto, fíjese qué importante es eso, la capacidad que tenemos de nosotros docentes de ir aprendiendo día con día con nuestros alumnos. Es cierto, a veces ellos nos enseñan mucho a nosotros. Y fíjense que a veces es importante que nosotros acompañemos a detonar las respuestas con los alumnos. ¿Qué idea loca podría funcionar para resolver la situación? Puede ser que el alumno tenga una idea, pero por seguridad, por confianza, le cueste trabajo expresarla. Pero si yo como profesor doy una idea que quizás pueda resultar descabellada para el alumno y le dé mucha risa, entonces podemos ir propiciando el diálogo en conjunto con ellos. A mí de bote pronto se me ocurre qué idea loca, pues bueno, a lo mejor subirme en el árbol, escalar para ver desde arriba y ya distinguir hacia dónde está la salida, o no sé, inflar un globo y salir volando. Es decir, acompañar que ellos también desarrollen esta capacidad de resolver el problema tiene mucho que ver también de la forma en la que el profesor se plantea creativo al momento de trabajar con ellos. Y ahora, maestros, ¿alguna vez ustedes se han sentido así? ¿Alguna vez se han sentido perdidos? Como Alicia. Y la última, ¿cómo creen que se siente Alicia ante esta situación? Fíjense, tiene que ver con emoción, tiene que ver con análisis, reflexión y el pensamiento crítico a través de la creatividad de la resolución del problema. ¿Alguna vez se han sentido perdidos, maestros? ¿Y cómo creen que se siente Alicia? Sí, sí nos hemos sentido a veces perdidos y siento que Alicia a lo mejor se sintió frustrada, enojada, triste porque no llegó a donde tenía que aterrizar la idea, ¿no? Así nos hemos Ujú. sentido también nosotros, frustrados, enojados con nosotros mismos, que planeamos una cosa o hicimos una cosa, pero no se nos dio así como era. O sea, se cambió el panorama de lo que en realidad pensábamos que era. Sí, nos sentimos frustrados muchas veces. Yo siento que Alicia se debe haber sentido frustrada al no encontrar el camino o haberse sentido perdida ahí. Sí. Muchas gracias. ¿Y cómo le hacemos, no? Y fíjense que esta reflexión, y a mí me encanta este video porque tiene mucho que ver también cuando nosotros estamos planeando. Si nosotros no tenemos un objetivo hacia dónde vamos, pues no importa cómo le hagas, ¿no? Por eso la importancia de tener objetivos claros hacia dónde lo vamos a resolver. Me voy a chat, nos dice la maestra Rosa Isela. Sí, cuando pienso que no estoy haciendo lo correcto o cuando no me salen las cosas a como las imaginé. Fíjense, cuando no nos salen las cosas, es cierto, ¿no? A veces planeamos y estructuramos nuestra planeación, pero cuando estamos ahí con los alumnos, pues bueno, tiene que ir con la capacidad de reflexión cognitiva para readaptar las actividades que vamos a trabajar. Y la maestra Yasmín nos dice que se pudo haber sentido angustiada o con estrés. Muchas gracias. Adelante, Miss Bere. Tiene usted la palabra. Ok, gracias, buenas tardes. Yo me he sentido así también frustrada,
principalmente cuando iniciamos las clases, cuando tienes las semanas de que tienes el diagnóstico, conocerlo, el ritmo de trabajo académicamente de los niños. He pasado, por ejemplo, que yo me siento frustrada y empiezo a desahogarme y me tengo que salir del salón y hablarlo con otra maestra, ya que pues al momento de dejar ir al grupo anterior, pues ya tienes todos los objetivos que querías lograr, pero cada día volvemos, más bien cada ciclo escolar, volvemos a iniciar de nuevo con la misma etapa. Entonces, en ocasiones, el año pasado, de hecho, me sentí muy frustrada que literalmente tenía que ir al salón anterior a mirarlos, los miraba trabajar. Inhalar, exhalar y decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a lograr, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque pues primeramente yo me enfoco en que debe de ser conductual lo que debo de trabajar al inicio, porque a partir de esto a mí ya me va a ayudar la enseñanza y aprendizaje con los niños. Es como mi objetivo principal el primer mes, lograr que todos los niños tengan ciertos seguimientos de reglas, estructura en el salón y conductualmente. Entonces sí me he sentido así como Alicia de decir, no sé por dónde irme, en qué caminito, si ya lo tenía establecido, pero pues hay que reconocer que cada grupo de niños pues son nuevos y hay que volver a empezar y también el grupo de familias de los papás pues obviamente volvemos a iniciar cada ciclo escolar. En ese momento me siento así. Muchas gracias, maestra. Qué valioso es los cierres de ciclo que se trabajan con los alumnos. Adelante, profe José Luis. Ahorita Eh, damos Mire, gracias. muy de acuerdo con todo lo que están diciendo. No se estresen. Bueno, yo también me estreso, pero es bien fácil decirlo, ¿verdad? No se estresen. Acuérdense que nuestra planación queda abierta. Si no me funciona, al momento cámbiala. Al momento podemos cambiarla. Entonces, pongo el ejemplo, hoy estaba yo calificando mis exámenes y dije, no, ya no aguanto. A ver, pausa activa, porque los niños estaban plática y plática. Pausa activa y nos hubieras visto corriendo alrededor del salón, cargando a los niños, aventándolos. Se fue el estrés. Cambié lo que tenía yo planeado. Repito, sí es bien fácil decirlo, pero no se estresen. Todo es para bien. Qué bonita reflexión. Fíjense, el profe juega, corre con sus alumnos y a través de eso genera emociones con ellos y a través de ellos resetean la forma en la que están aprendiendo los chicos y cambiamos la forma de visualizar los procesos de aprendizaje. Muchas gracias, profesores. El trabajar con alumnos, el trabajar con niños, el trabajar con los alumnos de manera directa, también toca nuestra parte creativa como docentes en esta capacidad que, como bien decían los maestros, quizás tomarnos un alto, un respiro, nosotros también ponernos en contacto con nuestras propias emociones y nosotros reajustar nuestra práctica pedagógica para sentirnos cómodos dentro del espacio y entonces, posterior a ello, también generar ambientes de aprendizaje sólidos con ellos a través de la confianza. Vamos a continuar. Fíjense, la emoción en la creatividad y el aprendizaje. ¿Qué tiene que ver la emoción, maestros? ¿Qué tiene que ver la emoción? Pienso que es una forma muy interesante en ellos porque atrapa su interés o bien puede ser contraproducente. Si, si tú no los comienzas a conocer como son, si tú no tienes esa capacidad de observación, creo que sabes más o menos qué es lo que puedes tú crear en ellos. Si ellos son muy creativos, si ellos son muy apacibles, si ellos son, no sé, hay algunos que a veces sueñan y hay otros que son, pues que no tienen sueños. Creo que esa parte de conocerlos, irlos conociendo poco a poquito, es lo que te ayuda a que esas emociones las puedas encauzar a algo que le interese, a algo que le haga admirarse, o a veces te salen con cada cosa que te dejan admirada, y dices tú, caray, pues qué tanto ve, y entonces sí deja uno, pues, ahora sí sorprende a uno.
Gracias. Gracias a usted. Sí, la capacidad de sorprendernos, la capacidad de emocionarnos con ellos, pues va a desarrollar un aprendizaje creativo y va a generar en los alumnos un genuino interés por aprender más. Por eso nuestra serie, maestro, yo los invito de verdad a que revisen a detalle todos estos procesos de nuestra secuencia didáctica, porque todo esto que estamos hablando de creatividad, de interés, de curiosidad, lo trabajamos en cada secuencia didáctica. Desde que estamos iniciando nuestro trimestre, tenemos actividades que busca desarrollar en él la curiosidad y el genuino interés por seguir conociendo más. Sembramos esta semillita de qué pasaría si alguna vez te has sentido en un lugar sí, cómo resolverías sí, cómo te sentirías sí. Y esta semillita de curiosidad va a potencializar el interés y el involucramiento activo con las actividades que, bueno, siempre van vinculadas a los aprendizajes. Voy a ir a chat. Tenemos un comentario del profesor Víctor. Nos dice, las emociones son sin duda el reflejo de que los alumnos traen en casa y de su texto, lo que nos va a permitir a trabajar los contenidos a partir de su interacción con el otro. Fíjense qué importante es el contexto, ¿no? La familia, la forma en la que gestionan las emociones para identificar los procesos de aprendizajes. Aunque todos aprendemos diferente, a nivel general, es mucho importante las emociones positivas, como la alegría, para consolidar un aprendizaje significativo. Y nosotros como docentes tenemos que distinguir la diferencia entre el conocimiento y el contenido. El contenido es lo que sabemos, el conocimiento es lo que aplicamos. Y dicho esto, nuestra serie trabaja el 98% de los contenidos que nos marca la nueva escuela mexicana y después trabajamos con conocimiento, después los aplican de manera directa a lo largo de nuestra secuencia. Nos dice la maestra Berenice, yo trabajo con el libro Asombro Integrado y al realizar el apartado de asombro, como nos dan los pasos antillanas, iniciamos con el apartado de la curiosidad. Muy padre, exactamente, fíjense, la curiosidad, la forma en la que dejamos una semillita en el alumno para que él después con sus propios recursos, con sus propias preguntas, con su propia forma de interactuar, pues busque información más allá de la que se da y entonces se haga un aprendizaje para la vida. Nosotros generamos diferentes neurotransmisores. Uno de ellos es la dopamina, que está encargada justo de la felicidad, que genera los vínculos afectivos, nos hace sentir que todo lo podemos lograr, que todo lo podemos realizar y va a conectar ideas previas con conocimientos nuevos para fortalecer la conexión en ellos. ¿Cómo identificamos? Tiene del lado derecho unas preguntas. ¿Cómo identifico las emociones de mis estudiantes durante la clase? ¿Cómo le hacen, maestros? ¿Cómo identifican las emociones? Cuando ustedes están trabajando el momento presente o están trabajando nuestras secuencias didácticas o están trabajando con sus alumnos algún contenido, ¿cómo identifican las emociones de sus alumnos? Maestro José Luis, creo que también vi que había encendido su micrófono. Adelante. Sí, mira, yo al inicio, maestra, usted primero. Maestra Maya, Y entre ellas, pues no saben cómo expresarlas. Este, sí la escuchamos, pero la escuchamos un poquito entrecortada, maestra Maya. ¿se escucha ahora sí? No, Miss, la escuchamos muy cortada. Pero su participación es muy, muy importante. Miss, si nos ayuda a colocarla en el chat y yo le doy lectura, por favor. Maestro José Luis, adelante. Bien, les decía, yo al inicio de la clase, cuando llegamos, los niños ponen una carita feliz, una triste, con llanto en su cuaderno, en su primera hoja. Pone su carita y ya sé cómo llega el niño. Empezamos a trabajar y dependiendo cómo les gusta la actividad, ponen otra carita. En el transcurso del día van cambiando sus caritas. Ya cuando yo los veo que me están poniendo la mayoría de enfado, vamos a la pausa. Y es bien, bien divertido saber cómo llega el niño. Una de mis niñas lee muy poquito y le dije, vamos a hacer un trato tú y yo. Le dicto
dedito pequeño, lo entrelazamos y dijimos, Pinky, Pinky, me tienes que leer una hojita. ¿De acuerdo? Sí. Y salió muy contenta la niña. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Fíjese qué interesante porque también acompaña que el alumno reconozca sus propias emociones a través de sus procesos de aprendizaje. El reconocer las emociones posteriormente nos va a permitir gestionarlas, tener mejores estrategias. Muchas gracias, profe. Me voy al chat, nos dice la maestra Carla, maestra Carla, a través de su expresión corporal, la maestra Ana Margarita nos dice, bueno, en mi caso, desde la forma en la que están sentados con su postura, eso me da a conocer sus emociones. La maestra Paola dice, con la observación del lenguaje, por ejemplo, la postura, los movimientos, la inquietud, la lágrima, la tensión en su cuerpo y la evitación del contacto visual. Muchas gracias. Nos dice la maestra Jessica, por medio de la participación y la manera en la que los alumnos se expresan cuando el tema es de su interés. Qué importante es que el tema resulte interesante para ellos. Y ahí nosotros como maestros tenemos que utilizar una serie de estrategias que le permitan al alumno sentirse en confianza para participar activamente. Nos dice la maestra Claudia, en la participación de mis alumnos al entrar a un tema. La maestra Maya nos dice, considero que las emociones de mis niños se encuentran muchas de ellas reprimidas. Algunos no saben cómo expresarse y algo que yo hago todos los días es preguntar cómo es que se sienten, si el día de hoy fue bueno o malo, qué fue lo que no les gustó y qué actividades notar. Muchas gracias, maestras. Y también nos dice, perdón, voy en carretera. Ah, no se preocupe, Miss. Muchísimas gracias por participar. Las emociones juegan un papel muy importante, por eso la importancia de tener actividades gamificables. Y dentro de nuestros materiales vamos a encontrar muchas actividades de interacción con los compañeros a través de las emociones positivas. Vamos a continuar 1, 2, 3 por el aprendizaje. Así es, muy bien, muchas gracias, Itzel. Muy bien, maestros. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a otro subtema como parte de nuestra sesión. Este también, pues, se encuentra alineado a toda esta introducción y a todo este desarrollo que ya vimos con mi compañera Itzel y que ya estuvimos trabajando aquí con ustedes. Y, pues, bueno, nada más para recapitular un poquito, ya nos dimos cuenta que, pues, tanto la parte biológica qué tanto influye en los procesos de aprendizaje, ¿no? Mencionaban con mi compañera desde las partes del cerebro, las emociones, el cómo ustedes, pues a través de toda la experiencia que ya tienen y del día al día que viven con sus niños o con sus adolescentes, pues van recibiendo toda esta información y todas estas señales en cuanto a emociones. También es importante ver cómo es que partir de una emoción logra consolidar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, ahorita, ya que tenemos esta base neurocientífica, ya que reflexionamos acerca de lo importante que es tener en mente nuestros objetivos y que también nos dimos cuenta que todos en algún momento nos sentimos como Alicia, vamos a ver de qué otra forma podemos aterrizar o consolidar los aprendizajes con nuestros estudiantes. Y pues para eso vamos a partir de un concepto bien importante. Si me apoyas, por favor, con la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una imagen muy sencilla, maestros. Y entonces, para poder iniciar o descubrir una forma más de cómo aterrizar o consolidar estos aprendizajes, ¿qué vemos en esta imagen? ¿O qué podemos interpretar de esta imagen? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Por qué sucede esto? ¿Ustedes en algún momento lo han hecho? El apuntar así hacia el cielo, ver las nubes. ¿Qué creen que está pasando? ¿O qué pueden interpretar de esa imagen? Tal vez está señalando algún avión en el cielo. Ok, puede estar señalando algún avión en el cielo. Puede tener algún problema. Ajá, puede tener algún problema. El cielo se ve nublado. Vemos diferentes formas de las nubes. Ok, aquí bien O puede importante. imaginar, o Sí, puede adelante. imaginar, formas que tienen las nubes, por ejemplo, formas de un oso, mira la forma de un oso, se formó en las nubes.
puede imaginar eso, ¿no? Puede. Exactamente, maestros. Aquí, fíjense, hay un tema que me parece bien importante. Todos vemos exactamente la misma imagen, pero cada uno de nosotros le dio una interpretación diferente. Algunos maestros me dicen que se pueden ver las formas, algunos otros que vio un avión o un pájaro, algunos otros hacen referencia a las nubes como tal. Entonces, si se dan cuenta, la situación, el contenido temático, el objetivo al que queremos llegar es el mismo. Sin embargo, la forma o el caminito que vamos a trazar para poder llegar a él es diferente. De acuerdo a la perspectiva que cada uno de ustedes miró, bueno, entonces será la forma en la que va a trabajar con sus estudiantes. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente, maestros, desde que nacemos, trabajamos o convivimos primero con nuestro núcleo familiar y de ahí aprendemos muchas cosas, aprendemos del contexto. Y entonces, si le damos en la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi niño o mi niña llega a mi salón de clases, ya tiene un antecedente, ¿no? Ya tiene todos estos aprendizajes previos que adquirió de manera inconsciente a través de la observación y de la convivencia con sus seres familiares, ¿no? Con sus seres queridos, con sus personas adultas responsables, con sus otros compañeritos de otras escuelas o demás. Ahora, entonces, ¿cómo es que podemos asociar esa imagen del niño mirando al cielo con este famoso proyecto escolar? ¿Quiénes de los que están aquí hizo su maqueta del ciclo del agua? A ver, en algún momento. Hace poquitos ayeres, maestros. Yo sé que fue ayer o antier apenas. ¿Quién de aquí se acuerda haber hecho su maqueta del ciclo del agua o una exposición? A ver, por ahí escuché un micro abierto. Ah, sí, en mi caso sí, lo llevé mucho con la materia de física, que la maestra, yo que recuerde, nos sacó afuera del patio en una sombrita y nos hizo acostarnos y nos dijo, ¿qué ves? Y ya algunos empezaron a decir, no, pues veo la nube, ¿no? Tiene forma de, y empezamos, ¿no? A decir qué forma tenían las nubes, ¿no? Otro contestó, él no se fijó en las nubes, él se contestó, que pasa un pájaro, otros, vi una mariposa, estoy viendo las hojas del árbol, ¿no? Así cosas, pero después la maestra como que nos fue enfocando, ¿no? Entonces, hacia el cielo, ¿no? ¿Qué ves en el cielo? ¿De qué color está? Las nubes, ¿qué forma tienen? ¿Son grandes? ¿Son pequeñas? Y como que nos iba mencionando. Ya después de eso, yo que recuerdo, nos metió al salón de clases y nos dio recortes, así como está en la maqueta, así recortes individuales, y nos dijo, a ver, vas a dibujar el cielo, ¿de qué color está? O ¿de qué color lo viste? ¿No? Y ya lo dibujábamos y lo pegábamos, y luego en las nubes, ¿no? Había diferentes tipos de nubes, entonces unas grandes, unas pequeñas y unas más chiquitas, ¿no? Y ya después nos iba mencionando, bueno, pues el ciclo del agua, o se hace y se forma, y no sé, empezó a decir, ¿no? Pero ya con los dibujos, ya con la actividad, y hasta me acuerdo, digo, yo ahorita que estoy aquí ya en este lado de ser docente, pues sí dices, ¿no? El juego es muy importante, ¿no? Antes de dar el tema, vamos a ver esto, ¿no? O sea, como que irlos enfocando, sacarlo de su sitio de confort, ¿no? A veces tenemos la intención de estar dentro del salón, pero a veces hoy en día es aburrido, más si hace calor en las tardes, entonces irlo sacando, ¿no? Fue muy padre esa clase, yo que recuerde, hasta me relajé cuando me tiré en el suelo, yo que recuerdo. Exacto, muy bien. Muchas gracias por su participación, maestra, muy valiosa, ¿no? Por ahí también miré algunos comentarios en el chat que decían que yo, ¿no? Que también realizaron su maqueta o que también recuerdan haber visto ese tema. Si se dan cuenta, la forma en la que recordamos esto es a través de una experiencia en la que la emoción
fue el factor principal. Con la anécdota que nos cuenta la maestra Yasmín, pues nos damos cuenta, ella nos dice, hasta me relajé, me sentí bien, me sentí feliz de salir del salón. Entonces, ese fue el paso número uno que su maestra logró incentivar o logró crear para poder tener su atención y de ahí algo tan sencillo como ver el cielo, como apuntar a las nubes, como buscar aviones o pájaros en el cielo, pueden ser un momento detonador para poder arrastrarlo a diferentes experiencias de aprendizaje que podemos vivir con nuestros estudiantes, para poder llevarlos a aterrizar a contenidos curriculares y no llegar, es diferente que yo llegue y te diga, hoy vamos a aprender sobre el ciclo del agua, a que yo llegue y te diga, a ver chicos, vámonos al piso y vamos a acostarnos a ver el cielo. Obviamente, yo creo que aquí la mayoría, pues, nos emocionaríamos más con la segunda actividad que con la primera. Entonces, desde aquí, maestros, es esta parte tan importante de cómo inicio. Por ahí mencionaban también lo interesante que es saber cómo llegan mis estudiantes al salón de clases, cómo se van sintiendo a lo largo del día, cómo es que ellos se van a casa. Y todo esto, todas estas prácticas, por muy sencillas que nosotros las veamos, logran o dejan grandes huellas en nuestros estudiantes, ¿no? El hecho de saber que yo llego y que al iniciar mi clase pongo una carita o que me emociono o que hago una pausa activa como salir a correr, como ya comentaban, todo eso son pequeñas actividades que ocasionalmente como que hacemos a un lado, pero que no sabemos o que a veces se nos olvida el impacto que tienen con nuestros estudiantes. Les aseguro que a todos aquellos que realizan ese tipo de estrategias, sus estudiantes se van a acordar de ustedes, uy, durante muchísimos años, y no nada más de ustedes, sino también de todo aquello que les han estado enseñando. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, ya vimos cómo es que la creatividad pues se vuelve un elemento fundamental, el asombro también, ¿no? La curiosidad, el poder atrapar a mi estudiante. Ahora, ¿cuál pudiera ser una serie de pasos que podemos revisar con los estudiantes para validar cómo es que aprendemos? El paso número uno, y esto pues nos sucede a todos porque el ser humano es curioso por naturaleza, le gusta estar investigando, le gusta saber qué. ¿Cuántos de aquí no tienen a sus niños, a sus estudiantes o a sus propios hijos o familiares, a niños que están en esta etapa de ¿y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y les dices, pues porque sí, o porque ya estuvo, o porque así son las cosas, ¿no? Entonces, somos seres innatos a la curiosidad, a querer saber qué es lo que está pasando, a investigar o a indagar. Y eso, pues, lo logramos a través del primer paso, que es el observar el mundo, observar todo aquello que nos atrae a la curiosidad, que yo digo, ah, wow, mira, el cielo tiene nubes grises. ¿Qué significan las nubes grises en el cielo? Y de ahí ya me puedo poner a investigar hasta llevar o hasta llegar hasta el ciclo del agua, ¿no? O simplemente que veo, oh, mira, ¿por qué los aviones vuelan? Y de ahí ya vamos a un tema más complejo, ¿no? De por cómo es que hacen los aviones para mantenerse en el cielo o demás. Entonces, el primer paso es permitir que nuestros estudiantes puedan observar el mundo y de todo aquello que ellos observan, llevarlo al salón de clases y preguntarle, ¿qué viste? ¿Lo te has dado cuenta? ¿Cómo sabes o cómo lo puedes ver en tu día a día? Y el paso número dos es el que donde ya hacemos nosotros intervención, tanto padres de familia como nosotros como docentes. El paso número dos es cuando los adultos o las personas mayores nos enseñan a nombrar lo que vemos. Entonces, ya veo que el cielo pues generalmente es azul, pero hoy está gris. ¿Qué significa que el cielo esté gris? Ya le puedo preguntar a mamá, papá o a mi maestro y ellos me van a decir, bueno, es que el cielo está nublado. Y ya de ahí el niño, la niña va a empezar a decir, cuando vea el cielo gris, ya va a decir, es que hay nubes, es que está nublado. Entonces, ese sería el paso número dos, el poder nosotros llegar con los estudiantes y poder darle un nombre, un contenido conceptual, un contenido procedimental, una explicación lógica a todo eso que ellos están viendo.
para entonces llevarlos de la mano al paso número 3, que es consolidar con experiencias repetidas. Y esta muchas veces no es necesario que digamos, experiencia 1, experiencia 2, sino que con el paso del tiempo lo vamos haciendo de manera involuntaria. Observamos todo aquello que hay en el mundo y que nos trae curiosidad. Luego le damos un nombre, le damos un sentido, una razón lógica, le damos coherencia. Y entonces llegamos hasta la parte en la que en el día al día yo ya me voy dando cuenta que esta actividad, esta situación tiene un nombre en específico. Ya no necesito que alguien me lo esté reforzando, ¿no? Solamente con la experiencia de vida, con las actividades diarias, voy a consolidar este aprendizaje y tomando en cuenta el ejemplo que estuvimos viendo o recitando ahorita, pues es que el cielo está nublado, ¿no? Ya sabemos que el cielo está nublado y por ende significa que va a llover o que puede hacer frío. Y de ahí llegamos al paso número 4, que es el de crear patrones mentales. Y crear patrones mentales se refiere a darle un sentido o una memorización a conceptos y procedimientos. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Yo me puedo memorizar el ciclo del agua. Sin embargo, la diferencia está en cómo llegué a memorizar ese ciclo del agua. Va a ser diferente que yo tenga que estar estudiando el nombre de todas las fases del ciclo del agua media hora y estarlo repitiendo, repitiendo, a que me saquen al patio, me tiren al piso y me pongan a ver las nubes. Entonces, si se dan cuenta, llegamos al objetivo, sí. A diferencia de Alicia, sí tenemos un objetivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a trazar o a planear de manera muy meticulosa y considerando todos los aspectos que podamos en cuanto a niveles cognitivos, a contenidos curriculares, a contexto, a recursos con los que yo cuento, para entonces poder lograr esta creación de patrones mentales, ¿no? Por ahí, todos estos pasos, pues no los, con los estudiantes no los vemos así de manera tal cual, sino que los vamos a ver plasmados a través de nuestras planeaciones didácticas como de manera indirecta, ¿no? Pero sí vale mucho la pena que luego los tomemos en cuenta para el diseño de todas nuestras clases. Vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno. Ahorita ya tenemos o ya nos dimos cuenta cómo es que la creatividad, la parte de la neurociencia aporta mucho a los procesos de aprendizaje y cuál es la importancia también de este aprendizaje contextual, de este aprendizaje planeado o situado de una manera divertida. ¿Cómo es que entonces nuestros recursos de la serie presente se relacionan con eso? Bien, yo pudiera ver que solamente es un libro, pues sí, es un libro físico, pero hay que ver cuál es el diseño de ese libro, cuál es su secuencia didáctica y recordar que además del libro físico tenemos otros recursos que lo acompañan, como los recursos digitales. Por lo tanto, dentro de la serie, todos estos libros o esta serie, el libro físico nos va a proporcionar una estructura cognitiva, una comprensión, un lenguaje académico y un andamiaje neuronal. No porque, bueno, porque en el libro físico voy a encontrar procedimientos, voy a encontrar espacios de ejercitación, voy a encontrar proyectos, voy a encontrar algunos talleres que me van a ayudar a reforzar esos conocimientos con actividades apegadas o que luego invitan a los estudiantes a llevarlas a cabo en el contexto. Entonces, la importancia de mi libro físico es que cuenta con toda esta estructura cognitiva que nos permite ver el contenido curricular de manera muy directa. Ahora, ¿cuál es la intervención o la aportación que hace la plataforma de PASE? La plataforma de PASE promueve una práctica activa, una recuperación de información y una consolidación sináptica. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a través
de prácticas, de resolución de problemas, de producciones personales. Recuerden que en la plataforma PASE es un espacio virtual en el que podemos dejar tareas, en el que podemos compartir información, documentos, lecturas, videos, en el que podemos encargar tareas del mismo libro y en el que contamos con algunos interactivos y el editable de los libros, ¿no? Entonces, esta ejercitación en un espacio virtual también se vuelve importante porque de acuerdo a la educación del siglo XXI, el uso de las tecnologías también toma mucho valor. Por lo tanto, no solamente me voy a quedar con el espacio físico, sino que también voy a empezar a desarrollar habilidades digitales para y con mis estudiantes. Recuerden que pues es mejor apoyar o acompañar en el uso de estas herramientas de una manera ética y que sea consciente a que el estudiante pues los explore así de manera inadecuada o demás, ¿no? Entonces, qué mejor que sea desde un ambiente pues cuidado y ético en el que se promueva el uso de las tecnologías. Y el último recurso que acompaña nuestra serie es la plataforma de Pleno. En la plataforma de Pleno, el estudiante, pues es una plataforma de evaluación en línea que nos permite hacer evaluaciones, programarlas, tener reportes de los resultados, identificar de manera muy específica el aprendizaje esperado que nos hace falta reforzar y las habilidades que podemos medir. Entonces, en esta plataforma digital, lo que vamos a encontrar es que pues el estudiante reconoce lo que sabe y lo que necesita fortalecer, ya que la plataforma nos da retroalimentación de manera inmediata. Entonces, aquí ya tenemos tres elementos bien fundamentales. El elemento uno, que es el libro físico, donde ejercitamos y le damos formato a una estructura cognitiva. El espacio de pase donde promovemos una práctica, ejercitación y que podamos utilizar recursos digitales y el espacio de Pleno en el que fortalecemos y trabajamos la evaluación, ¿no? Que sin duda alguna, pues la evaluación toma mucha relevancia en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, aquí, antes de que le des ahí clic, por favor, espérame poquito, vamos a revisar. Vamos a hacer un recuento de lo que ya vimos. Ya tomamos en cuenta la base de la neurociencia dentro de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya revisamos la importancia de identificar nuestro objetivo, es decir, hacia dónde queremos ir para no estar tan perdidos como Alicia. Yo sé que suele suceder, pero que sí es importante que de vez en cuando como que recapitulemos e iniciemos el recorrido. Ya nos dimos cuenta que el aprendizaje a través de la observación, de experimentar a través del contexto, de tomar situaciones cotidianas y muy simples como ver el cielo, pues son la base fundamental para crear experiencias de aprendizaje atractivas, ¿no? Ya vimos que podemos partir de esas situaciones para lograr aprendizajes significativos o que se puedan consolidar. Ahora, para ir dando cierre, vamos a reflexionar un poquito y lo que vamos a hacer es que cada vez que mi compañerita ahí le dé enter, va a aparecer una frase. Para eso tenemos este semáforo. Esas frases hacen referencia a los tipos de actividades y estrategias que ustedes aplican o tienen en sus clases. Cuando vean una frase, van a decir, por ejemplo, ¿no? Pudiera salir, yo hago exámenes. Entonces, si yo hago exámenes, voy a decir rojo porque sí la aplico con mucha frecuencia. Digo, perdón, verde. Voy a decir verde porque la aplico con mucha frecuencia. Voy a decir amarillo si yo sé que la aplico, pero puedo mejorar mis exámenes. Y voy a decir rojo si rara vez utilizo los exámenes para trabajar con mis estudiantes, ¿vale? Va a aparecer la frase con el tipo de actividad o estrategia y ya ustedes ahí comienzan a decirme ya sea por micrófono o por el chat, incluso con emojis o con el puntito verde o el puntito rojo o amarillo, qué tanto utilizamos esa estrategia, ¿vale? Vamos con la primera, porfa. Ahora, a ver, ¿qué tanto utilizo en mi clase preguntas abiertas con más de una respuesta correcta?
Rojo si la usamos rara vez. Amarillo si la uso, pero la puedo mejorar. Y verde si la aplico con frecuencia. A ver, por ahí. ¿Qué tanto utilizamos preguntas abiertas con más de una respuesta correcta? Acá ya nos están llegando los comentarios. Amarillo, amarillo, rojo, rojo, verde. Ok, amarillo, muy bien. A ver, yo aquí tengo una duda. Para los maestros que me están poniendo amarillo, ya la usan, ¿no? ¿Y cómo creen que la puedan mejorar? A ver, por ahí. Aquí veo mucho amarillo, ¿eh? Eso me gusta. A ver. Ya tenemos preguntas abiertas. ¿Cómo podemos mejorar entonces esas preguntas abiertas que aplicamos con nuestros estudiantes? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿cómo podemos mejorar esas preguntas abiertas? Acá nos siguen llegando respuestas de amarillito, miren, corazoncitos amarillos o los circulitos amarillos. ¿Qué les parece si a lo mejor para mejorar esas preguntas abiertas, les puedo pedir a los estudiantes que para la respuesta trabajemos con una adivina quién, qué tal? No sé, que podamos ahí tener la respuesta, pero que el estudiante la tenga que hacer a través de un dibujo, que sea a través de adivinanzas, que de muchas pistas y que alguien adivine la respuesta o demás. Por acá ya nos llegan haciendo, ajá, herramientas con dibujos, va muy relacionado a lo que dijimos de la adivina quién, haciendo que el alumno pueda empezar a utilizar su habilidad crítica y entonces pensar más de una respuesta según el contexto utilizado. Ok, pedir variedad de respuestas con cada uno de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos con la siguiente, por favor. ¿Quiénes de aquí hacen uso de ejemplos de la vida real para conectar con las emociones de los estudiantes? A ver, ¿qué tanto tomamos un ejemplo diario y lo intentamos conectar con el estudiante, con la parte emocional? Ojo, aquí ya no estamos hablando tanto del contenido temático, estamos hablando más de la parte emocional. Por acá, a ver, tenemos verde, rojo, verde, verde. Ok, muy bien, veo ahí mucho verde, ¿no? Y es que trabajar o asociar la parte emocional con nuestro día a día se vuelve muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Y esto lo hacemos o lo podemos trabajar desde una pregunta tan simple con el estudiante como a todo el grupo, como el cómo se sienten hoy, ¿no? O cómo están, o qué los hace felices, qué tanto les gusta tal actividad o tal cosa. Entonces, se vuelve muy sencillo, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que pues toma mucha relevancia con las actividades que podemos trabajar. Por acá nos dicen que amarillo porque se trata de equilibrar. Exactamente, maestra, ¿no? Siempre hay que tener un equilibrio. Hay que recordar que los excesos siempre son malos en cualquier sentido. Vamos con la siguiente, por favor. A ver, ¿qué tanto yo puedo diversificar mis estrategias y mis técnicas de evaluación? ¿Lo hago con frecuencia? ¿Lo hago pero lo puedo mejorar? ¿O no lo hago en definitiva y a lo mejor tengo un esquema de evaluación muy concreto, muy centrado, que no se puede diversificar? A ver, aquí, ¿qué tanto lo hacemos? Acá ya nos están llegando los mensajes en amarillo. Ok. Ok, a veces es importante, ¿no? También tener una estructura, el darle un orden, un sentido a nuestros procesos de evaluación para que todo tenga una coherencia y que entonces también nos pueda facilitar nuestro trabajo docente, que ya es bastante. Por aquí veo muchos amarillos y muchos verdes. Exactamente, ¿no? Yo creo que todos podemos diversificar, podemos tratar de tener el equilibrio, como nos dice la maestra María de Los Ángeles, pero lo importante es eso, intentar. El intentar nos puede llevar a lograr grandes cosas. En la siguiente, por favor. Ok. ¿Quiénes de aquí han creado memes, historias o chistes educativos?
A ver, ¿quiénes de aquí se han atrevido a lo mejor a ponerle un meme, o un sticker a los estudiantes en sus exámenes o en sus tareas? ¿O quiénes le han contado una historia, le han contado un chiste a sus estudiantes? ¿Ok? Mm, ok, acá nos dicen que, ok, diversificar fue una gran estrategia. Acá nos llegan muchos amarillos y muchos verdes. Y es que luego lo que pasa es que para poder conectar con los estudiantes, con chicos y grandes, pues es necesario entenderlos, ¿no? Y para entenderlos hay que estar un poquito al tanto de qué es lo que pasa. Sabemos que ahorita los memes toman mucha relevancia. Muchos de nuestros jóvenes o niños ya nada más se comunican con stickers o con gestos. Entonces, si empezamos a hablar un poquito su lenguaje o empezamos a traerles algo que ellos conocen, que ellos pudieran explicarnos a nosotros, pues también es un par de aguas para iniciar con con esta estrategia de atrapar al estudiante. Y vamos con la última, por favor. ¿Quiénes de aquí han tratado de explicar un concepto con mímica o con dibujos? Ah, mira, por acá nos llega un comentario, dice, yo uso Roblox y las redes sociales para captar su atención. Muy bien, maestra, eso yo creo que es fundamental, ¿no? El intentar, el hablar su idioma, el ver que a lo mejor y también nosotros nos interesamos, no a lo mejor no tanto como ellos, pero que estamos al tanto de qué es lo que sucede, qué es lo que están viendo o aconteciendo, también los hace decir, ah, me escuchan, ¿no? O saben que, o me entienden. Y eso es un par de aguas para que entonces podamos tener esa atención, ¿no? Si nos damos cuenta, el diversificar, el tener diferentes estrategias, tanto de enseñanza, aprendizaje como de evaluación, pues toman gran relevancia en el área educativa, ¿no? Y esta pequeña reflexión solamente queda a conciencia, a manera de decir, ya lo hago, pero sé que lo puedo mejorar, a manera de saber que hay que tener un objetivo en claro y cómo voy a llegar con él, a manera de conocer todos los recursos con los que yo cuento y cómo puedo hacer uso de ellos. Todo eso pues nos lleva a esta reflexión, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Y finalmente, pues ya para dar cierre con nuestra sesión del día de hoy, hay que recordar e irnos como con estos tres conceptos clave, ¿no? Como docentes, tenemos un gran poder en nuestras manos. Tenemos el poder que no tiene cualquier otra persona con nuestros estudiantes, eso créanmelo. Y pues un elemento importante que podemos tener en cuenta es despertar la curiosidad, el permitir que nuestros estudiantes nos pregunten por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y darles este permiso o fomentar, ¿no? A que sigan cuestionando, a que sigan investigando, a que sigan creando, porque al final del día, pues ellos van a ser los futuros profesionistas que nos estén atendiendo, ¿no? Que estén creando diversas cosas en la sociedad. Número dos, hay que fomentar con nuestros estudiantes el aprender de los errores. ¿Cuántas veces, y esta frase va muy enfocada a la parte de la evaluación, cuántas veces no tratamos o escuchamos evaluación y nos ponemos nerviosos? Entonces, eso es algo que ya se viene trabajando en el área educativa, pero que sí es importante que sigamos apoyándolo ahí con nuestro granito de arena, el ver el error como parte del proceso de aprendizaje y que éste no sea juzgado o criticado o minimizado, porque al final del día pues aprendemos más de eso. Y el último, pero no menos importante, que creo que ese es el que siempre nos llega a todos en el corazoncito, es que educamos mente y corazón. Recuerden que nosotros pues trabajamos con seres humanos, no podemos decirle a mi estudiante, entra a mi salón y deja tu tristeza afuera, o entra a mi salón y deja tu felicidad allá afuera. No podemos hacer eso. Entonces, es bien importante el ser conscientes que en nuestro día, pues no solamente enseñamos abecedario, no solamente enseñamos tablas de multiplicar, procesos químicos o demás, sino que también pues modelamos con el ejemplo y en muchas de nuestras ocasiones y sin querer queriendo, a lo mejor con una de nuestra planeación y logramos que uno de nuestros estudiantes nos recuerde.
hasta que tenga 80,000 años, ¿no? Hasta que ya sea un adulto, hasta que esté en su práctica profesional y diga, ay, la maestra Laura del Carmen, me acuerdo que nos ponía a hacer esto, el maestro José Luis Rodríguez, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto, maestros, y que pues sean nuestras herramientas más poderosas para nuestras planificaciones, para nuestras estrategias. Y pues sin más, por mi parte, yo les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco mucho su disposición y el que hayan estado interactuando con nosotros. Creo que es lo más valioso de estas sesiones, el conocerlos, el escucharlos y pues de aquí aprendemos todos. No sé si haya algo que quieras mencionar, Itzel, adelante. Sí, tenemos un mensajito del maestro Víctor en el chat. Me pareció muy importante poderlo recuperar. Dice, el carpintero artesano, si se equivoca, puede reiniciar de nuevo la obra. Nosotros, si nos equivocamos con los alumnos, cambiamos la realidad de un ser humano. Piense qué importante reflexionar sobre nuestra propia labor docente, sobre cómo impactamos en la vida de nuestros alumnos y cómo los acompañamos para que desarrollen aprendizajes para la vida. Maestros, yo los invito a que se unan a la liga de nuestra sesión de la siguiente semana. Esto no se acaba hasta que se acaba y todavía tenemos una tercera sesión donde vamos a trabajar la creatividad docente, aspecto fundamental en el aprendizaje significativo. Fíjense nada más, maestros, se nos viene una sesión verdaderamente maravillosa donde vamos a reflexionar sobre mis propias habilidades creativas para el manejo de estrategias, el diseño de prácticas pedagógicas que evidentemente optimicen el trabajo en el aula para que el trabajo que se genere dentro del aula traspase fronteras y lo lleven para la vida, donde nosotros vamos a desarrollar habilidades y destrezas de reconocimiento docente para podernos sumar a su profesionalización docente. Profesores, tenemos una cita el próximo 20 de noviembre a las 5 de la tarde, 5 a 6. En el chat, profesores, les acabo de colocar la liga. Tenemos 2 minutitos, profes, por favor vayan a inscribirse y una vez que se inscriban, colóquenme en el chat listo o pónganme una manita de que ya se inscribieron. Tenemos una cita la siguiente semana. Para nosotros va a ser un verdadero gusto poder estar con ustedes charlando. Muchísimas gracias, nos dice el maestro José Luis Rodríguez. Listo. Ya se inscribe la maestra Berenice también. Muchísimas gracias por inscribirse a nuestro siguiente webinar.